Cristina jugueteaba nerviosamente con un dije de plata en forma de corazón, un regalo de Felipe por su primer aniversario. El corazón le helaba la piel, igual que la repentina ola de duda que la invadió. Despedida de soltera, repitió para sí misma una y otra vez, saboreando la frase. Sabía a un cóctel empalagosamente dulce, donde bajo una capa de frutas y hielo se ocultaba una amarga verdad. «Déjate de tonterías, Cris». La voz de Catalina, áspera y segura, irrumpió en sus pensamientos. «Se vive una sola vez. Felipe ni se dará cuenta. Todos los hombres son iguales. El mío, por ejemplo, se fue de viaje de negocios, trabajo, según él. Sí, claro. Catalina, 2 veces divorciada, se consideraba una experta en asuntos masculinos y repartía consejos con un cinismo desenfadado. Cristina, por el contrario, aún creía en los cuentos de hadas sobre el amor eterno y la fidelidad hasta la muerte. Pero hoy, las palabras de Catalina caían en tierra fértil. Felipe últimamente trabajaba mucho, rara vez estaba en casa, y cuando aparecía, lo hacía cansado y distante. En Cristina maduraron los sentimientos de soledad y inutilidad, y la atención de Maximiliano, un atractivo colega del trabajo, la halagaba e intrigaba. Y si me pregunta, ¿dónde he estado? Cristina aún dudaba, aunque en el fondo de su corazón la decisión ya estaba tomada. Dile que estuviste en la casa de campo de María, que hicieron una despedida de soltera. Catalina se deshizo del asunto con un gesto, como si se tratara de una mosca molesta. Piscina, sauna, vino, lo clásico, Felipe ni pestañeará. Confía en ti, tonta. Cristina se estremeció. La palabra confía sonó como una acusación, pero la anticipación del fruto prohibido era demasiado dulce para detenerse. Ya se imaginaba en los brazos de Maximiliano, su susurro ardiente, sus caricias. La dulce mentira nació fácil y naturalmente, embriagándola más que cualquier vino. «Despedida de soltera», repitió Cristina, y esta vez la frase le supo a libertad. El resto del día Cristina lo pasó como en una nube. El trabajo se le escapaba de las manos, sus pensamientos se confundían, y en su rostro flotaba una extraña sonrisa soñadora. Sus colegas bromeaban diciendo que estaba enamorada, pero Cristina solo se limitaba a desviar la mirada, escondiendo sus ojos. En esas bromas había una parte de verdad, aunque no exactamente la que ellos imaginaban. ¿Estaba enamorada de Maximiliano? Más bien, del simple hecho de disfrutar del fruto prohibido, de las sensaciones intensas, de la oportunidad de escapar por un corto tiempo de la gris rutina y sentirse deseada. En casa, Cristina se volvió aún más nerviosa. Felipe regresó tarde, cansado y silencioso. Besó distraídamente a su esposa en la mejilla y se fue directamente a su estudio, diciendo al pasar, «Tengo una videoconferencia». Cristina lo miró partir, sintiendo cómo la dulce mentira se convertía en un pegajoso y viscoso cúmulo de culpa. Quería confesarlo todo, soltar ese pesado secreto, pero las palabras se le atascaban en la garganta. El miedo a lo desconocido, a la posible reacción de Felipe, era demasiado fuerte. En lugar de confesar, Cristina comenzó a planear cuidadosamente su viaje a la casa de campo. Llamó a María para confirmar la historia de la despedida de soltera. En realidad, María no sabía nada de ninguna despedida de soltera. Luego le escribió a Maximiliano, concertando una cita en un pequeño hotel rural, lejos de miradas indiscretas. Con cada mensaje, con cada detalle del plan, la excitación crecía, mezclándose con el miedo y el arrepentimiento. Cristina comprendía que estaba jugando con fuego, pero ya no podía detenerse. El fruto prohibido la atraía con su dulzura, prometiéndole sensaciones inolvidables. Y ella, como hipnotizada, avanzaba hacia el peligro sin pensar en las consecuencias. Felipe sentía como si caminara sobre hielo delgado. Algo en el comportamiento de Cristina no estaba bien. Su fingida alegría, su nerviosismo, sus constantes llamadas telefónicas en voz baja, todo eso le provocaba una inquietud indefinida. La historia de la despedida de soltera también le parecía forzada. Conocía a María, la esposa de su amigo,
y no podía imaginar que de repente decidiera organizar una fiesta ruidosa, y Cristina nunca había sido aficionada a este tipo de eventos. A pesar del cansancio y la sobrecarga de trabajo, Felipe no podía concentrarse. Los pensamientos sobre Cristina, sobre su extraño comportamiento, no lo dejaban tranquilo. Intentaba deshacerse de esas sospechas, convencerse de que simplemente estaba cansado y se estaba autoconvenciendo. Pero su intuición, normalmente infalible, le susurraba que algo andaba mal. El jueves por la noche, mientras Cristina dormía, Felipe tomó su teléfono móvil. Conocía el código de desbloqueo. Nunca se habían ocultado nada el uno al otro, al menos eso creía él. Al revisar los mensajes, Felipe se encontró con una conversación con un número desconocido. Algunos mensajes cariñosos, una cita concertada para el viernes por la noche en un hotel rural. El mundo de Felipe se derrumbó. Todas sus sospechas se confirmaron. Cristina le había mentido, iba a engañarlo. El dolor y la decepción lo atravesaron. La confianza en la que se basaban sus relaciones se había roto. Felipe dejó el teléfono sobre la mesita de noche y se sentó durante mucho rato al borde de la cama, mirando a la oscuridad. En su cabeza giraban pensamientos diversos, desde la ira y el deseo de vengarse hasta el dolor y la incomprensión. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué Cristina le había hecho eso? A la mañana siguiente, Felipe fingió que no sabía nada. Le deseó a Cristina un buen día y se fue a trabajar, pero en sus ojos había un frío que Cristina, absorta en sus pensamientos, no notó. Felipe ya había tomado una decisión. La vigilaría. Quería conocer la verdad, por muy amarga que fuera. Quería verlo todo con sus propios ojos. El viernes se extendió infinitamente. Felipe apenas podía hacer su trabajo, mirando constantemente el reloj. Se imaginó a Cristina, haciendo la maleta, despidiéndose de él con una sonrisa radiante, mientras ella iba a encontrarse con su amante. Esa idea le provocaba náuseas. No se reconocía a sí mismo. El tranquilo y equilibrado Felipe se había convertido en un cazador, acechando a su presa. Después del almuerzo, pidió permiso para ausentarse del trabajo, alegando un dolor de cabeza repentino. En realidad, sí le dolía la cabeza, por la tensión y la falta de sueño. Felipe tomó su coche y fue a casa. Aparcó cerca del edificio y esperó. El tiempo se alargaba de forma insoportablemente lenta. Cristina salió de casa exactamente a las 6, como había prometido. Llevaba un vestido nuevo, el pelo recogido, una pequeña maleta de mano. Parecía feliz y excitada. Felipe apenas se contuvo para no salir corriendo del coche y armar un escándalo. Arrancó el motor y siguió el taxi en el que se montó Cristina. El camino conducía a las afueras de la ciudad. Felipe trataba de mantener una distancia segura para que Cristina no lo notara. Su corazón latía con fuerza en su pecho y en su cabeza resonaba un zumbido. No sabía qué haría cuando llegaran al lugar. Simplemente quería conocer la verdad. Quería verlo todo con sus propios ojos. Y esa sed de verdad era más fuerte que el miedo y el dolor. Felipe estaba preparado para todo. El taxi se detuvo ante las puertas de un pequeño pero acogedor hotel rural. No era la casa de campo de María, como había dicho Cristina. Felipe aparcó cerca y observó cómo Cristina salía del coche y miraba a su alrededor. Estaba nerviosa, se arreglaba el pelo, jugueteaba con la correa del bolso. Felipe lo veía incluso desde la distancia. En el siguiente instante, Maximiliano salió del hotel. Sonrió ampliamente, se acercó a Cristina y la besó. No fue un beso amistoso en la mejilla, sino un beso apasionado de enamorados. A Felipe se le cortó la respiración. Sentía cómo una ola de ira y repugnancia crecía en su interior. Cristina y Maximiliano entraron. Felipe esperó unos minutos y luego los siguió. Reservó una habitación en la misma planta que ellos y esperó. El tiempo se alargaba infinitamente. Felipe caminaba por la habitación como una fiera enjaulada. No sabía cuánto tiempo podría soportar esa tensión.
Mientras tanto, en la habitación de al lado, Cristina intentaba disfrutar del momento. Maximiliano era galante y atento, la llenaba de cumplidos, decía lo que ella tanto tiempo había querido escuchar de Felipe. Champán, una cena de lujo, una luz tenue, todo era como en una película romántica. Solo que Cristina no se sentía la protagonista de esa película. La atormentaba la culpa. La imagen de Felipe, cansado y distante, se le presentaba ante los ojos. Recordaba su primer encuentro, su primera cita, la boda. Recordaba lo felices que habían sido, y esos recuerdos la hacían sentir aún peor. Cristina comprendía que estaba cometiendo un error, pero ya no podía detenerse. Era como una marioneta en manos ajenas, siguiendo ciegamente sus deseos, sin pensar en las consecuencias. El mascarada continuaba. Cristina reía, coqueteaba, bebía champán, pero en sus ojos se leía la inquietud. Miraba constantemente a su alrededor, como si temiera que alguien los viera. Maximiliano, al notar su nerviosismo, lo interpretó como una tímida inseguridad, y se volvió aún más insistente en sus atenciones. Tras la cena, subieron a la habitación. Cristina se sentía como si caminara sobre una navaja. Por un lado, el deseo de olvidarse, de desconectar la razón y entregarse a los sentimientos. Por otro, la creciente culpa y el miedo. Sabía que estaba traicionando a Felipe, traicionando su amor, su familia. En la habitación, Cristina se quedó inmóvil un instante. Le pareció oír pasos detrás de la puerta. Se giró bruscamente hacia Maximiliano. ¿Me pareció? ¿O hay alguien ahí?, susurró escuchando atentamente. Maximiliano sonrió y la atrajo hacia él. «Solo te lo parece. Relájate», dijo, besándola en el cuello. Pero Cristina no podía relajarse. El presentimiento de desgracia no la abandonaba. Se sentía atrapada en una situación sin salida. El mascarada continuaba, pero la máscara estaba a punto de caer, dejando al descubierto la amarga verdad. Y Cristina esperaba ese momento con terror. Felipe esperaba. Cada minuto le parecía una eternidad. Oía las voces apagadas de la habitación contigua, la risa de Cristina, y eso lo hacía sentir aún peor. Se imaginaba lo que estaba sucediendo detrás de aquella puerta, y sentía cómo la rabia crecía en su interior. De repente, se oyó un ruido en el pasillo. Felipe escuchó atentamente. Eran las voces de Cristina y Maximiliano. A juzgar por las entonaciones, estaban hablando de algo. Felipe se acercó a la puerta y pegó su oído a la madera. Oyó fragmentos de frases. «¡Qué grande!». «Él». «No cabe». Al instante siguiente, reinó el silencio en la habitación. Felipe comprendió que no iban a ver la televisión. Respiró profundamente y abrió la puerta de golpe. Cristina y Maximiliano estaban en la cama. Ni siquiera habían tenido tiempo de cubrirse con las sábanas. Al ver a Felipe, Cristina gritó y se tapó la cara con las manos. Maximiliano quedó paralizado, incapaz de articular palabra. Felipe permaneció en el umbral, como una estatua. En sus ojos no había ira, ni dolor, ni decepción. Solo vacío. Observó lentamente la habitación, luego volvió la mirada a Cristina. «¿Qué tal la despedida de soltera?», preguntó con una voz tranquila y serena. Cristina no podía pronunciar una sola palabra. Se encogió bajo las sábanas, como si intentara hacerse invisible. Maximiliano se incorporó en la cama y abrió la boca para decir algo, pero Felipe lo interrumpió. «No se molesten en explicarlo», dijo. Su voz seguía serena, pero ahora tenía un tono gélido. «Lo he visto todo». Felipe se dio la vuelta y salió de la habitación. A los pocos segundos regresó, con un extintor en la mano. Cristina y Maximiliano lo miraban con terror. «¿Qué va a hacer?», preguntó Maximiliano tartamudeando. Felipe no respondió. Se acercó a la cama y dirigió la boquilla del extintor hacia los amantes. Luego accionó la palanca. Un potente chorro de espuma se abatió sobre Cristina y Maximiliano, cubriéndolos de la cabeza a los pies. Gritaban, intentaban defenderse, pero ya era demasiado tarde.
La habitación se llenó de una espuma blanca y pegajosa. Felipe vació todo el contenido del extintor, luego lo tiró al suelo y salió de la habitación en silencio, dejando a Cristina y Maximiliano para que lidiaran con las consecuencias de su pasión. En su rostro no había ni rastro de triunfo, solo un vacío infinito y amargura. Había obtenido respuestas a sus preguntas, pero eso no lo alivió. Al contrario, el dolor en su corazón se intensificó. Felipe regresó a casa muy tarde por la noche. No encendió la luz. Fue a la habitación y comenzó a recoger las cosas de Cristina. Doblaba sus vestidos, blusas, zapatos en grandes maletas, actuando metódicamente y en silencio, como un robot. No sentía ira ni compasión, solo una calma gélida. Cuando terminó con las pertenencias, Felipe le escribió a Cristina un breve mensaje. «Tus cosas están en la puerta, deja las llaves en el buzón». Apagó el teléfono y se fue a la cama, sin cerrar los ojos hasta la mañana siguiente. Cristina regresó a casa al amanecer. Parecía destrozada y perdida. La espuma del extintor había dejado manchas blancas en su ropa, como un estigma de vergüenza. Al ver las maletas en la puerta, lo comprendió todo. Felipe lo sabía. Intentó llamarlo, pero el teléfono estaba apagado. Entonces Cristina comenzó a golpear la puerta, primero suavemente, luego con más y más fuerza. Pero Felipe no abrió. Yacía en la cama, escuchando sus gritos desesperados, y sentía cómo algo moría dentro de él. La última gota de calor, la última esperanza de que todo era una pesadilla, desapareció. Cristina se quedó sentada frente a la puerta hasta el amanecer. Luego tomó las maletas y se fue, dejando las llaves en el buzón. No sabía a dónde iba, qué haría después. Su mundo se había derrumbado y no se imaginaba cómo seguir viviendo. La fría ducha de la realidad se había abatido sobre ella, borrando todas las ilusiones y dejando tras de sí solo vacío y dolor. Los días se convirtieron en una pesadilla interminable. Cristina vivía con Catalina, dormía en una cama plegable y comía lo que encontraba. Llamaba constantemente a Felipe, le escribía mensajes, le suplicaba perdón, pero él no respondía. Su silencio era peor que cualquier palabra. Decía que no la perdonaría, nunca. Catalina, que al principio compadecía a su amiga, comenzó a mostrar impaciencia. Su pequeño apartamento no estaba diseñado para 2 personas, y las lágrimas constantes de Cristina ya empezaban a irritarla. «¡Basta ya de llorar!», exclamó un día sin poder más. «Lo hecho está. Olvídate de él. Encontrarás a otro». Pero Cristina no quería a otro. Quería recuperar a Felipe, recuperar su vida anterior. Entendía que ella misma era la culpable de todo, que ella misma había destruido su felicidad. Y esa idea era insoportable. Cristina intentó buscar un encuentro con Felipe. Lo esperaba a la salida del trabajo, le dejaba notas en la puerta, pero él era inflexible, la evitaba como a la peste. La fría realidad seguía cayendo sobre Cristina, haciéndola comprender la profundidad de su caída. Había perdido todo, a su marido, su casa, el respeto por sí misma. Y ahora tenía que aprender a vivir con esa carga de culpa y arrepentimiento. Semanas se convirtieron en meses. Cristina alquiló un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad y consiguió un trabajo mal remunerado. Evitaba a sus antiguos compañeros y conocidos, avergonzada por su comportamiento. Su vida se había transformado en una existencia gris y desolada. Pero Cristina no se rendía. Seguía escribiéndole a Felipe, acechándolo de vez en cuando en su casa o en el trabajo. Cada vez él pasaba de largo, sin responder a sus saludos ni leer sus cartas. Ese desprecio silencioso era para Cristina el castigo más terrible. Un día, Cristina decidió tomar medidas drásticas. Fue al trabajo de Felipe y esperó a que saliera en la recepción. Cuando apareció, corrió hacia él, rogándole que la escuchara. «Felipe, por favor, dame una oportunidad para explicarlo todo», decía entre lágrimas. «Sé que tengo la culpa, pero lo siento mucho por lo que hice. Te amo».
Felipe se detuvo y la miró con una expresión fría e indiferente. «No tenemos nada que hablar», dijo con claridad y serenidad. «Se acabó». Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Cristina sola en la recepción con el corazón roto. Ella entendía que estaba perdiendo este juego del gato y el ratón. Felipe no quería su regreso. La había borrado de su vida, como un recuerdo desagradable. La desesperación inundó a Cristina con una nueva fuerza. Deambuló por la calle sin ver nada a su alrededor. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con la lluvia. El mundo le parecía hostil y frío, como la mirada de Felipe. En su mente giraban fragmentos de recuerdos, los momentos felices de su vida juntos, las palabras de amor, los tiernos caricias. Todo eso ahora parecía tan lejano e irreal. Cristina no podía creer que ella misma había destruido todo con su estupidez y ligereza. Intentó justificar su comportamiento, culpar a Catalina, a Maximiliano, a las circunstancias, pero en el fondo sabía que solo ella tenía la culpa. Ella había tomado esa decisión fatal, ella había traicionado el amor de Felipe. Cristina comprendía que debía dejarlo ir, darle la oportunidad de seguir con su vida, pero no podía. El amor por él, mezclado con el sentimiento de culpa y desesperación, le apretaba el corazón, impidiéndole respirar. Era como una adicta que no puede renunciar a su dependencia, aunque sepa que la está destruyendo. El juego del gato y el ratón continuaba. Cristina perseguía a Felipe, y él huía de ella como de su propia sombra. Y cada vez que veía su mirada fría y distante, Cristina sentía cómo crecía el vacío en su alma. Estaba perdiendo esta partida, estaba perdiendo a sí misma. Felipe guardó silencio durante mucho tiempo. Llevaba el dolor de la traición como una espina clavada en el corazón. Al principio, su ira se dirigía a Cristina, a su mentira y a su traición, pero poco a poco, la ira dio paso a la amarga comprensión de su propia ceguera e ingenuidad. Se sentía engañado, un cornudo, como despectivamente llamaban a los hombres en su situación en los foros de Internet que comenzó a frecuentar después de la infidelidad. Vio cómo Cristina intentaba recuperarlo, cómo se humillaba y pedía perdón, pero en él no había ni compasión ni deseo de perdonar. La confianza estaba rota y era imposible reconstruir sus fragmentos. Más aún, Felipe comprendió que el perdón no era lo que deseaba. Quería venganza. Quería que Cristina sintiera el mismo dolor que él había experimentado. Y entonces Felipe decidió darle un golpe bajo. No ocultó su infidelidad. Al contrario, se lo contó a todos, a sus amigos comunes, a sus familiares, incluso a sus compañeros de trabajo. No adornó la historia, no ocultó su propio dolor y humillación. Exhibió a Cristina, haciendo pública su infidelidad. Quería que ella sintiera el peso de sus actos, que comprendiera el precio que se paga por la traición. Esa fue su venganza, fría y calculada. Había aceptado su estatus de cornudo y decidió jugar su papel a su manera. La reacción de los demás fue diversa. Algunos compadecían a Felipe, condenaban a Cristina. Otros intentaban consolarlo, aconsejándole que perdonara y olvidara. Hubo quienes se pusieron del lado de Cristina, acusando a Felipe de una crueldad excesiva. Pero a Felipe le era indiferente. Había logrado su objetivo. Cristina había sido desenmascarada. Su reputación quedó destrozada. Sus amigos la abandonaron. Sus colegas dejaron de hablarle. Catalina, quien inicialmente la había apoyado, asustada por la publicidad, se apresuró a desvincularse de su amiga. Cristina se quedó sola, cara a cara con su deshonor. Intentó justificarse, explicar su acción, pero nadie la escuchaba. Las palabras se le atascaban en la garganta y un zumbido resonaba en su cabeza. Cristina se sentía como si la hubieran expuesto a la vista de todos, como si fuera la protagonista de un escándalo sórdido. El golpe bajo de Felipe había dado en el blanco. Cristina sintió el mismo dolor que él había experimentado. Comprendió que la traición no queda impune. Deja heridas profundas que quizás nunca cicatricen, y ahora le tocaba vivir con ese estigma de la vergüenza,
recordatorio constante de su error. Felipe, por su parte, tras dar su golpe, comenzó a liberarse gradualmente del peso de la traición. Había asumido su experiencia de cornudo y la había convertido en un arma. El mundo de Cristina se derrumbó. Los chismes, como una hiedra venenosa, la envolvían por todas partes. Se convirtió en una paria, objeto de burlas y habladurías. Sus colegas la rechazaban, susurrando a sus espaldas. Los amigos que, hasta hacía poco, la llamaban su mejor amiga, desaparecieron como si se hubieran desvanecido en el aire. Incluso Catalina, su amiga consejera, dejó de responder a sus llamadas. Cristina perdió su trabajo. La dirección de la empresa, al enterarse del escándalo, le pidió que presentara su renuncia por propia voluntad. Encontrar un nuevo empleo resultó ser muy difícil. Su reputación estaba manchada, y nadie quería tener relación con una mujer involucrada en semejante escándalo. La soledad la aprisionaba con un férreo abrazo. Cristina deambulaba por las calles desiertas, sintiéndose completamente perdida. El mundo, que hasta hacía poco le parecía brillante y lleno de color, se había transformado en un desierto gris y sin vida. Las ilusiones se derrumbaban una tras otra. Cristina comprendió que ella misma era la culpable de todo. Ella misma había destruido su vida, había rechazado con sus propias manos a las personas que la querían. El darse cuenta de esto fue el golpe más duro. El apartamento que alquilaba Cristina ahora le parecía ajeno y frío. Las paredes la oprimían. El silencio resonaba en sus oídos. Pasaba horas sentada junto a la ventana, mirando a los transeúntes y envidiando sus vidas sencillas y cotidianas. Le parecía que había perdido para siempre el derecho a la felicidad. Las noches eran las más difíciles. A Cristina la atormentaban las pesadillas en las que veía a Felipe, sus ojos llenos de dolor, y escuchaba sus acusaciones. Se despertaba empapada en sudor frío, con un grito ahogado en sus labios. Durante el día intentaba ocupar su tiempo, pero nada le salía bien. No podía leer, las películas no la entretenían, la música no la alegraba. La comida le parecía insípida y el sueño no le ofrecía alivio. Cristina comprendió que se encontraba en el fondo del pozo. Había perdido todo lo que le era querido, y ahora, de pie sobre los escombros de su vida, asumía el peso de sus actos. La caída de sus ilusiones era total e irreversible. Solo quedaba ella, con su dolor, su culpa y su amargo arrepentimiento, y con eso tenía que seguir viviendo. La citación judicial llegó inesperadamente. Cristina hacía tiempo que no esperaba noticias de Felipe. Había aceptado su silencio como una sentencia definitiva. Pero esa citación volvió a despertar el dolor que creía dormido. Felipe solicitaba el divorcio. Cristina sabía que era inevitable, pero aún así, la noticia la golpeó como un rayo en cielo despejado. Tenía la citación en sus manos, releía las líneas, y no podía creer que aquello estuviera sucediendo. Su historia de amor, que parecía tan sólida y eterna, llegaba a su fin. Cristina recordó el día de su boda, los rostros felices de sus familiares y amigos, las solemnes promesas de fidelidad. Todo eso ahora le parecía tan lejano e irreal, como si hubiera sucedido en otra vida. Llamó a Felipe, con la esperanza de una última conversación, de la posibilidad de arreglarlo todo. Pero él fue inflexible. «No me llames más», dijo con frialdad y colgó. Cristina comprendió que era el fin. Había perdido todo lo que amaba: el amor, la familia, el hogar, los amigos, el respeto. El precio de la traición había sido demasiado alto, y ahora le tocaba pagar las consecuencias. El día del juicio, Cristina se sentía como en un sueño. Caminaba por el pasillo del juzgado, viendo rostros borrosos, oyendo voces amortiguadas. Todo le parecía irreal, como si no le estuviera sucediendo a ella. En la sala de audiencias vio a Felipe. Él estaba tranquilo y sereno, como si hubiera acudido a un trámite rutinario. En sus ojos no había ni ira ni dolor, solo una fría indiferencia. Esa indiferencia hería a Cristina más profundamente que cualquier cuchillo.
El proceso de divorcio fue breve y formal. El juez leyó la sentencia, y todo terminó. Cristina y Felipe ya no eran marido y mujer, se habían convertido en extraños. Al salir del edificio del juzgado, Cristina se detuvo en los escalones, respirando el aire fresco. El mundo a su alrededor le parecía brillante y nítido, como si lo viera por primera vez. Pero en ese brillo no había alegría, solo vacío. Cristina comprendió que no había vuelta atrás. Había pagado el precio completo por su traición, y ahora le tocaba vivir con eso, cargar con esa pesada carga hasta el fin de sus días. Había perdido todo lo que quería, y ella misma era la culpable. Era una comprensión amarga, pero necesaria. Ahora tenía que aprender a vivir de nuevo, construir su vida desde cero, sin Felipe, sin el pasado, sin ilusiones. El tiempo pasaba, pero las heridas en el alma de Cristina no cicatrizaban. La soledad se convirtió en su compañera constante. A menudo recordaba a Felipe, su vida juntos, y cada vez su corazón se oprimía por el dolor y el arrepentimiento. Cristina intentó comenzar una nueva vida. Encontró un trabajo, pequeño pero estable. Alquiló un apartamento en otro barrio de la ciudad, para no encontrarse con conocidos que le recordaran el pasado. Pero el pasado no la dejaba en paz. Los remordimientos la atormentaban día y noche. Comprendía que había cometido un error irreparable, había destruido su familia, había traicionado al hombre que la amaba. Y esa comprensión era el castigo más severo. Cristina imaginaba a menudo cómo habría sido su vida si no hubiera cedido a un impulso pasajero, si no hubiera cometido esa locura. Pero el tiempo no se puede retroceder. Lo hecho, hecho está. Y ella tenía que vivir con ese amargo conocimiento. Mientras tanto, Felipe realmente comenzaba una nueva vida. El dolor de la traición se iba apagando poco a poco, dando paso a otros sentimientos. Trabajaba mucho, viajaba, se reunía con amigos, intentaba no pensar en Cristina, borrarla de su memoria. Un día, en una cafetería, se encontró casualmente con Ana, una vieja conocida. Conversaron, y Felipe sintió que se sentía cómodo y a gusto con ella. Ana era una mujer inteligente, amable y hermosa. No sabía nada de su pasado, y él no tenía prisa por contarle sobre su dolor. Poco a poco, su relación se transformó en algo más. Felipe sintió que era capaz de amar de nuevo, que su corazón se descongelaba después de un largo invierno. No olvidaba la traición de Cristina, pero ya no tenía tanto poder sobre él. Cristina, en cambio, permanecía sola. El amargo arrepentimiento se convirtió en su compañero inseparable. Comprendía que había perdido a Felipe para siempre, había perdido la oportunidad de ser feliz, y esa comprensión era el precio más alto de su traición. La vida continuaba, pero para Cristina se había convertido en un eterno peregrinaje por el desierto de la soledad, donde el único sonido era la voz de su conciencia recordándole lo que había hecho.